Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de filosofía. En esta ocasión, y como en algún momento los teníamos acostumbrados, todos los domingos o los sábados hacíamos filosofía con el amigo Ricardo Poviersin, que me acompaña hoy en día para hablar de Schelling. Así que gracias Ricardo por estar aquí en este canal y bueno, ojalá que la pasemos muy bien charlando de Schelling. La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. ¿Cómo andás, Jonathan? ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Bien? Bueno, un gusto estar acá. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, yo te había propuesto este programa sobre Schelling. Para mí, un pensador injustamente olvidado, al menos me da la impresión que hoy en día no es tan renombrado como otros autores, y siempre, o casi siempre, o la mayoría de las veces, bajo la sombra de Hegel, ¿no? Y me parece que la obra publicada de Schelling merece mayor atención y es muy frondosa y muy extensa y tiene distintas etapas y también periodos sobre los cuales me gustaría comentar un poquito. En general, cuando uno va a un manual de filosofía o una introducción a la filosofía y entra a un capítulo sobre el idealismo alemán, eh, que, digamos, recibe la gran herencia, la dura herencia, la pesada herencia, no sé, la magnífica herencia, no sé qué adjetivos ponerle, de Kant, se encuentra con la periodización de Fichte, Schelling y Hegel eh, dentro de ese proyecto del idealismo alemán. Es como que la cosa empezaría con un idealismo subjetivo en Fichte, un idealismo objetivo después en Schelling y un idealismo absoluto en Hegel, donde vendría a ser el más prolijo de los tres y darle como un corte o un cierre, mejor dicho, definitivo a esto que fue más que nada un intento, yo creo, el idealismo, para pensar tanto la razón teórica como la razón práctica que había dejado dualizada Kant en una totalidad, desde una unidad. Entonces, me parece que pensar a Schelling hoy en día ya nos implica otros desafíos a la luz no solamente de lo que estamos viendo, sino precisamente para darnos cuenta que hay un Schelling que es mucho más amplio, como dije antes, que el que muchas veces se da a conocer, por no decir que en las cátedras de filosofía contemporánea, Schelling la mayoría de las veces, al menos de mi experiencia, es dejado de lado, y cuando se empieza con el tema de idealismo, se empieza directamente con Hegel, y no se tiene en cuenta ni a Fichte ni a Schelling, y eso me parece un gran error. Por otro lado, si hay un pensamiento que ha intentado elaborar siempre y rehacerse constantemente, es el pensamiento de Schelling. Por eso hay un francés, un autor francés, que ahora no recuerdo el nombre, Siliut creo que se llama o algo así, bastante conocido, que cuando habló de Schelling, o hablaba de Schelling, decía
Schelling una filosofía en devenir, ¿no? Como que Schelling constantemente se estaba repensando a sí mismo y lo hizo durante toda su vida. Y siempre en relación a sus colegas o al pensamiento de sus colegas, ¿no? Sobre todo Hölderlin, pero también Jacobi, Hegel, Fichte y obviamente Kant, ¿no? Ahí el gran, y otros más, ¿no? Novalis también, etc. Ahí el gran desafío para Schelling de tratar de encontrar una filosofía a la cual nunca le dio un cierre. Ahora, fíjate vos que el idealismo alemán, deudor de alguna manera del racionalismo de Descartes, va a generar lo que se llaman las metafísicas regionales, ¿no? Que yo creo que van a estar muy presentes en el idealismo alemán de alguna manera como a priori, como ideas regulativas de la razón o como primeros principios, que son las ideas de alma, de Dios y de mundo, que aparecen ya en el plexo conceptual de Descartes. Por ejemplo, Wolff va a diagramar las metafísicas regionales en psicología o antropología filosófica, que son aquellas que tienen como primer principio el alma como sustancia o como idea, cosmología o filosofía de la naturaleza, aquellas que tienen como principio el mundo como justamente como fundamento o como idea, y la teología o metafísica, que es ontología primera, que es la que tiene como objetivo conocer el fundamento primero, que es Dios, ¿no es cierto? O resolver en la idea de Dios el mundo, que es el ontologismo de Malebranche. Ahora, estas ideas, Dios, alma, mundo, yo pienso, res extensa, Dios como garantía de la conexión entre el yo y el mundo, van a jugar estas metafísicas regionales, antropología filosófica, teología y cosmología en el esquema del idealismo, ¿no es cierto? O sea, desde un Fichte que tiene como unidad, o como diría Kant, síntesis de apercepción, el yo pienso, la certeza del yo en la que se une el objeto como derivación conceptual y ontológica, a, por ejemplo, Hegel, que desarrolla la idea del devenir del espíritu como devenir de Dios, aunque Heidegger va a cuestionar bastante esa interpretación de Dios, de la historia como itinerarium ad menti deum, ¿no? Como el itinerario de la mente de Dios hacia Dios, digamos, ¿no? El autoconocimiento divino. Pero bueno, no son pocos los que dicen que la fenomenología del espíritu es un libro de teología. Y por otro lado tenemos la filosofía de la naturaleza en Schelling, que va a ser importante, ¿no? En esta dicotomía entre el yo y el no yo que va a tomar de Fichte. Pero yo por de pronto pongo estas categorías con las cuales nosotros podemos pensar que son las ideas de la razón en Kant. O sea, en la dialéctica trascendental, nosotros tenemos porque la razón, dice Kant, no sirve para conocer, sino es un pensamiento que no conoce, ¿no? Es nous puro, pero no es dianoia. Entonces, por ejemplo, la antinomia de la razón procede justamente de entender que la unidad de los fenómenos físicos que nosotros llamamos mundo presupone la unidad de los fenómenos psíquicos que llamamos alma. Y dice Kant, a nosotros no nos consta esa unidad porque no está dada a la sensibilidad, la unidad del alma, la unidad de las operaciones del alma, que es el yo pienso, ¿no? Esa unidad, esa certeza de la conciencia, para Kant es todo un problema, que justamente en algún momento a Kant se lo acusa de caer en la antinomia de la razón, ¿no? Él le llama la unidad analítica de la autoconciencia. Después tenemos el paralogismo de la razón,
¿no es cierto?, que es proyectar esa unidad en el mundo. Y después tenemos el ideal de la razón, que viene a ser Dios. Dios como unidad de todas las unidades, como síntesis de todas las síntesis. No dejo de pensar en Descartes, ¿no? Dios es la síntesis de la síntesis, es decir, la síntesis del yo pienso con la síntesis de la res extensa. Pero de alguna manera el idealismo va a estar ahí, va a estar naufragando en estas metafísicas regionales, tratando de convertir a una de las regionales en fundamental. Y el que se da cuenta de eso es Hölderlin, en un libro que se titula Juicio y Ser. En esta obra Hölderlin defiende una unidad que necesariamente ha de preceder a la división entre sujeto y objeto, que es la antinomia. Según él, la simple referencia del sujeto a sí mismo deshace el carácter incondicional, porque el yo pienso es sintético, porque el yo soy yo, por ejemplo, une sujeto y predicado. Puesto que yo tengo el conocimiento de la identidad de los términos referidos, dice Hölderlin, es necesario admitir que hay un unificante primordial que en sí mismo no es ningún yo. En este sentido, Hölderlin ya no es idealista. Para Hölderlin y Schelling, algo que originariamente es uno se divide en dos miembros en el acto de juzgar. El juicio, ¿no es cierto?, que es todo un tema para Kant. Hölderlin da a esa unidad originaria el nombre de Sein, de ser. Sin esa unidad fundamentadora no se explicaría la experiencia evidente del yo soy yo. Bueno, inevitablemente es imposible no pensar en la herencia que ha tenido Hölderlin en Heidegger, porque es Heidegger el primero que desregionaliza las metafísicas regionales hablando de ontología fundamental. Y para eso necesita recurrir a Aristóteles como metafísica de las causas primeras. ¿Vos ves este problema de las metafísicas regionales como maneras de hipostasiar un fundamento como petición de principios, ya sea el yo pienso, la naturaleza o Dios, que después Heidegger va a hablar de la ontoteología? ¿Cómo se puede pensar el tema del fundamento en el idealismo? Porque digamos que es uno de los temas fundamentales. Sí. Yo, digamos, antes de entrar ya en lo que sería el pensamiento de Schelling, me gustaría también después leer parte de lo que aparece en los escritos de juventud, que es bastante conocido, el primer programa de Hegel, perdón, que es el primer programa de un sistema del idealismo alemán, aunque sea unas partecitas, que es una carilla nomás, en realidad dos carillas, una hoja. Me parece que acá pesan varias cosas, ¿no? Primero, como dije antes, la herencia no resuelta de Kant entre lo fenoménico y lo nouménico, la razón teórica y la razón práctica. Que de alguna manera Kant esto lo intentó unir, aunque desde la estética, en la tercera crítica, que fue la crítica del juicio, cuando habla de la teleología, al menos como una idea regulativa. Ahora bien, hay tres cuestiones de mucho peso, me parece. Entonces, primero es la herencia kantiana en el idealismo alemán, ¿no? Segundo es la Revolución Francesa, tal como ellos lo entienden, Fichte, Schelling, Hegel, Hölderlin, etc., con la palabra libertad y una nueva clase social que está surgiendo y que se tiene que de alguna manera articular filosóficamente, que es la clase burguesa. Esto por un lado. Y por otro lado, lo que a mí me parece es que lo que dijiste vos de estas ideas regionales, acá se parte entonces de un yo, pero ya deja de ser un yo pienso cartesiano para ser un yo absoluto. Esto es lo que ya esboza Fichte en sus primeros textos, y también es lo que sigue Schelling en sus primeras también escritos, ¿no? Esta herencia fichtiana del yo absoluto. Solamente que
Schelling ya de entrada le da una vuelta de tuerca. A Schelling lo que le interesa es el tema, básicamente el tema de Dios, ¿no? O sea, y del absoluto. En realidad los tres están viendo cómo hacer la bajada, o sea, cómo retomar esta problemática dejada por Kant a la luz del sujeto cartesiano, de la Revolución Francesa y de los acontecimientos políticos de su época. Entonces, me da la impresión que cada uno de ellos tratará de hacer un proyecto filosófico diferente, pero que los aunará en esta cuestión del sujeto absoluto, ¿no? Ahora, no sé si esto responde en parte a tu pregunta. Para mí, el pensamiento de Schelling es un pensamiento muy frondoso y muy actual, por decirlo de alguna manera. Y Schelling va más allá, digamos, de la filosofía de Hegel. Es más, gran parte de los, digamos, del volumen, digamos, de Schelling, de lo escrito de Schelling, aparece después de la muerte de Hegel, aunque él no los publica. O sea, hay muchas obras que no fueron publicadas en vida de Schelling. Schelling escribía, pero no publicaba. Sin embargo, daba distintas lecciones y después estos escritos fueron publicados póstumamente a partir de esas lecciones que él daba y que se puede decir hasta improvisaba, ¿no? Pero en ese sentido, sí, acá hay un punto de partida que es el absoluto. Y cómo pensar este absoluto, sabiendo que desde esta perspectiva ya no se puede retornar a Aristóteles, pero tampoco se puede quedar en el sujeto cartesiano y en este hiato dejado entre filosofía, entre razón práctica y razón teórica, o razón teórica y razón práctica dejada por Kant. Entonces acá hay que volver a pensar las cosas desde otro lado. Si me permitís, yo se me ocurre decir varias cosas ahora. En principio que hay, digamos, dos etapas en Schelling, ¿no? Uno que es la etapa de la filosofía negativa, como él la llamará después, y después la etapa de la filosofía positiva. En la filosofía negativa, él está todavía ligado a una visión de alguna manera inmanente que dialoga constantemente con Hegel y con Fichte, especialmente después con Hegel. Aunque hay como una especie de Boca River entre los dos, hay como una discusión y un diálogo muy, muy importante, porque Schelling nunca le gustó esta idea de un Dios inmanente que se realice o que se agote en la historia. Él siempre partió de la noción de un Dios, por decirlo algo así, trascendente, y en la filosofía positiva, en sus, digamos, últimas obras publicadas posteriormente, Dios directamente es llamado o denominado el Señor del Ser, y es una entidad completamente independiente del pensamiento humano. Es como algo que es muy llamativo, que es considerado incluso Dios como existencia, o la existencia o el acto, ¿no? Esto por una cuestión, por un lado. Por otro lado, hay dentro de estas etapas de Schelling, hay distintas periodizaciones, y estas varían de acuerdo a distintos autores, ¿no? Puede haberlas 6 o 7. Por ejemplo, primero se daría en el joven Schelling, que ha sido un genio prodigio, digamos, ya desde muy temprana edad, su alianza o su discusión y su intercambio epistolar con el pensamiento de Fichte, y acá se daría una filosofía del yo, ya con diferencias con respecto a Fichte, pero una filosofía del yo. Después vendría lo que dijiste vos, que ya es una posición mucho más crítica a Fichte, demostrando cómo, o tratando de mostrar, más que demostrar, cómo el absoluto se realiza no solamente a partir de espíritu, sino que ya como unidad se realiza a partir de la naturaleza.
cosa que había sido dejada de lado o había sido reclutada o no reclutada, relegada al no yo en Fichte, para Schelling, para el Schelling joven de 1797-98, la filosofía de la naturaleza ya es una muestra de la trayectoria de Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Después viene la filosofía del arte, donde el arte es aquella instancia que nos permite acceder a este absoluto. Después, la cuarta etapa sería la filosofía de la identidad, donde él escribe precisamente este texto, que es no sé si se logra ver acá, el sistema del idealismo trascendental. Después, un texto que fue muy discutido y muchos dicen, no sé si muchos, pero algunos dicen que pulveriza a la lógica de Hegel antes que ésta aparezca, que es el Tratado sobre la Libertad Humana. Lamentablemente no sé dónde lo puse, no lo tengo acá, donde Schelling introduce el tema de la libertad, pero introduce también el tema del mal. Y ahí hace como añicos, como dije antes, no solamente la lógica de Hegel, sino prácticamente empieza ya a perfilar su separación de lo que es la visión idealista y empieza a mostrar el hiato que se da dentro de este proceso inmanente de Dios en el mundo, para terminar en una filosofía de la mitología y de la revelación, ¿no? Todo esto con connotaciones sociales, culturales, religiosas, políticas. Y bueno, el último Schelling, el Schelling de la filosofía de la mitología de la relación, que es el de la etapa de la filosofía positiva, es quizás el Schelling menos conocido, pero es también aquel Schelling que inspiró mucho a pensadores como Kierkegaard. Y de alguna manera anticipó un poco también al pensamiento de Schopenhauer y de Nietzsche. Así que bueno, estos serían a grandes rasgos. Estamos acá haciendo una introducción a un pensador que fue realmente un monstruo para mí. El pensamiento de Schelling, ¿no? No sé si vos tenés algo que decirme al respecto, algún comentario, si querés comentarme algo. A mí me interesa que nos metamos un poco en la metafísica de Schelling, que me parece que es el plato fuerte, hacer unas pinceladas, porque hacer un comentario de la obra entera de Schelling y de la metafísica de Schelling implica por lo menos un seminario, sí, ¿no? Sí. Pero en 1841, Federico Guillermo de Prusia, el emperador, se trasladó a Berlín para luchar contra los dragones del panteísmo. Sí. Ese panteísmo de Hegel, ¿no? O sea, la disputa metafísica terminaba siendo una disputa política, ¿no? O sea, la continuidad del gobierno de Guillermo de Prusia dependía de si triunfaba o no triunfaba Hegel. Frente a este y su escuela, Schelling desarrolló la filosofía religiosa, impartió lecciones de mitología y filosofía de la revelación, como vos mismo decís, que ha inspirado profundamente a Heidegger. Hay que decir, Heidegger tiene un libro sobre Schelling, y entre sus oyentes estaban, por ejemplo, Søren Kierkegaard, que fue alumno de Schelling. Al principio Kierkegaard le escribe una carta a un amigo de él en Dinamarca y le dice: estoy asombrado con la filosofía de Schelling, pero no tardó en desilusionarse, ¿no? Por lo sombrío, por lo oscuro, pero también por digamos, lo parco de las clases de Schelling, como que ya estaba viejo Schelling, dice Kierkegaard, ¿no? Bueno, Jacob Burckhardt, pero sobre todo, acá tenemos al fundador del movimiento anarquista, Mikhail Bakunin, que coincidió en esas clases con Kierkegaard, y a Friedrich Engels. O sea que acá tenemos a uno de los fundadores del comunismo, del marxismo, al fundador del existencialismo, que es Kierkegaard, y al fundador del anarquismo, que es Bakunin, ¿no? Los tres en las clases de Schelling. Eso nos muestra cómo Schelling ha influenciado mucho
al siglo XIX, ¿no? Ha marcado a fuego al siglo XIX y hace muy bien en rescatar que es un filósofo realmente olvidado, ¿no? Y es inevitable pensar en Brentano, ¿no? Son autores que han forjado una época y sin embargo no son autores así muy estudiados. Yo creo que ni la mitad de las obras de Schelling fueron traducidas al español. Eso también dice mucho, ¿no? Sí, sí, vos sabés que una de las cosas que a mí no me animaron a hacer una tesis doctoral sobre Schelling fue precisamente porque lo que es el Schelling de la filosofía positiva, del Schelling de la filosofía de la mitología y de la religión, prácticamente yo no encontré ninguna traducción. Siempre encontré traducciones del Schelling más joven. Esto por un lado. Estamos yendo un poco hacia el final del pensamiento de Schelling, pero está bien, tenemos la libertad de hacerlo, porque, digamos, me engancho con esto que decís vos, porque para el rey de Prusia y el viejo Schelling, Hegel termina siendo el enemigo de la cristiandad, ¿no? Cosa que también me parece que reivindica Kierkegaard, porque había terminado colocando la filosofía, es decir, la razón humana por encima de la fe. Y lo que intenta mostrar Schelling es precisamente que la fe es inabarcable por la razón humana, al menos tal como lo planteó el idealismo hegeliano. Pero lo interesante de esto, a mí me gustaría primero leer algunas partes de este primer programa de un sistema del idealismo alemán, porque acá hay como un consenso entre estos tres jóvenes pensadores, que son Hegel, Schelling y Hölderlin, en donde no se sabe la autoría de quién es de este texto. Algunos dicen que, bueno, aparecen las obras de juventud de Hegel, se cree que fue escrito por Hegel, pero lo que sí se sabe, según los especialistas, es que fue pensado por los tres, ¿no? Y acá dice, esto fue escrito supuestamente en invierno entre 1796 y el 97. Voy a leer algunas partes nada más, ¿no? Dice, la primera idea es naturalmente la representación de mí mismo como un ser absolutamente libre. Como el ser libre autoconsciente emerge simultáneamente un mundo entero, de la nada. La única creación de la nada verdadera y pensable. Aquí descenderé a los campos de la física. La pregunta es esta: ¿cómo tiene que estar constituido un mundo para ser moral? Es decir, fíjate qué interesante, porque se parte de la idea de un sí mismo libre, autoconsciente, y la primera cuestión es cómo tiene que, digamos, ser el mundo moral, o sea, cómo hacer, digamos, salir de la física mecanicista heredada desde tiempos de Galileo y sobre todo de Newton, de este mecanicismo que terminaba siendo reduciendo a la naturaleza en una entidad basada en las meras fuerzas físicas. Entonces, esto es también lo que influirá mucho sobre Schelling y la filosofía de la naturaleza. Por eso dicen, quisiera prestar de nuevo alas a nuestra física que avanza dificultosamente a través de sus experimentos. Dice así, si la filosofía da las ideas y la experiencia provee los datos, podremos tener por fin aquella física en grande que espero de las épocas futuras. No parece como si la física actual pudiera satisfacer un espíritu creador tal como es o debiera ser el nuestro. Acá me detengo porque el Schelling de la filosofía de la naturaleza es un Schelling muy holístico, muy actual, ¿no? Incluso yo he visto uno que otro trabajo donde se ha intentado buscar o relacionar la filosofía de la naturaleza de Schelling, pensamientos sobre la naturaleza que él nunca dejó en su vida en realidad, con la cuestión ecológica, ¿no? O con una cuestión vinculada a la filosofía ambiental. ¿Por qué? Porque precisamente él intentó buscar una unidad entre el espíritu y la naturaleza. Él era contrario a esta visión
mecanicista, herencia digamos, de lo que era la física galileana y newtoniana, y también de la res extensa de Descartes. Bueno, sigo leyendo un poco más. Dice acá, de la naturaleza paso a la obra humana. Con la idea de la humanidad delante quiero mostrar que no existe una idea del Estado, puesto que el Estado es algo mecánico, así como no existe tampoco una idea de una máquina. Solo lo que es objeto de la libertad se llama idea. Nuevamente el tema de la libertad, la idea, ahora con la crítica al Estado. Y acá sigue diciendo, por lo tanto tenemos que ir más allá del Estado, porque todo Estado tiene que tratar a hombres libres como engranajes mecánicos, y puesto que no debe hacerlo, debe dejar de existir. Podéis ver por vosotros mismos que aquí todas las ideas de la paz perpetua, etcétera, son solo ideas subordinadas a una idea superior. Es decir, hay una visión muy incluso anarquista en relación a la noción del Estado, porque ellos perciben este Estado mecánico que digamos, que sincroniza muy bien con la física mecánica de su tiempo. Y un poco más adelante siguen diciendo, la libertad absoluta de todos los espíritus que llevan en sí el mundo intelectual y que no debe buscar ni a Dios ni a la inmortalidad fuera de sí mismos, ¿no? Un poco lo que decíamos al principio. Nuevamente esta búsqueda de Dios no como algo trascendente, algo en un cielo lejano, sino algo que, digamos, atraviesa la conciencia y va más allá de la misma conciencia humana. Es decir, acá hay que tener en cuenta que los tres fueron estudiantes de teología protestantes, ¿no? Y que el tema del cristianismo y de la muerte de Cristo y su resurrección tiene un peso muy fuerte en ellos, ¿no? Dice, finalmente la idea que unifica a todas las otras, la idea de la belleza, tomando la palabra en un estado platónico superior. Estoy ahora convencido de que el acto supremo de la razón, al abarcar todas las ideas, es un acto estético y que la verdad y la bondad se ven hermanadas solo en la belleza. El filósofo tiene que poseer tanta fuerza estética como el poeta. Los hombres sin sentido estético son nuestros filósofos ortodoxos. La filosofía del espíritu es una filosofía estética. No se puede ser ingenioso, incluso es imposible razonar ingeniosamente sobre la historia sin sentido estético. Bueno, acá el tema de la filosofía del arte y el tema de la belleza y la bondad hermanadas nuevamente. Y termino un poco con esto que me parece muy interesante, precisamente lo que dice al final. La poesía recibe así una dignidad superior y será al fin lo que era en el comienzo, la maestra de la humanidad, porque ya no hay ni filosofía ni historia, únicamente la poesía sobrevivirá a todas las ciencias y artes restantes. Al mismo tiempo, escuchamos frecuentemente que la masa de los hombres, se refiere al vulgo, tiene que tener una religión sensible. No solo la masa, también el filósofo la necesita. Monoteísmo de la razón y del corazón, politeísmo de la imaginación y del arte, esto es lo que necesitamos. Y termina diciendo el texto, mientras, me adelanto un poco, no transformemos las ideas en ideas estéticas, es decir, en ideas mitológicas, carecerán de interés para el pueblo. Y a la vez, mientras la mitología no sea racional, la filosofía tiene que avergonzarse de ella. Así por fin los hombres ilustrados y los no ilustrados tienen que darse la mano. La mitología tiene que convertirse en filosofía y el pueblo tiene que volverse racional. Y la filosofía tiene que ser filosofía mitológica para transformar a los filósofos en filósofos sensibles. Entonces reinará la unidad perpetua entre nosotros. Y termina diciendo el texto, me adelanto un poco, un espíritu superior enviado del cielo tiene que instaurar esta nueva religión entre nosotros, que será la última, la más grande obra de la humanidad. Bueno, en este texto leído un poco de manera apresurada, hay varias cosas que rescatar. Primero, la cuestión de la libertad y cómo esta libertad se ve truncada tanto en la ciencia física de su época como en el Estado de su época. Entonces hay una búsqueda de una naturaleza vista de una manera más amplia, de una manera más holística. Por otro lado,
una visión bastante anárquica del Estado, ¿no? Con respecto a que este Estado mecánico es un Estado que entorpece la libertad humana. Y después, bueno, esta búsqueda, esta conciliación entre la belleza y la bondad, y la misión de la poesía, o sea, la búsqueda de un nuevo lenguaje. A esto yo creo que se están refiriendo, un lenguaje que sea diferente al lenguaje utilizado tanto por la ciencia como por la filosofía hasta aquel entonces, un lenguaje que se parezca o que se analogue más con el lenguaje del arte, ¿no? Por eso la misión de la filosofía como de la poesía como maestra de la humanidad, ¿no? Pensemos después en las poesías de Hölderlin. Sí. Y finalmente esta unión que me parece muy interesante entre mitología y razón, digamos, toda la cuestión de la mitología y la religión había sido dejado por la razón ilustrada. Y acá no es que hay un retorno a lo mitológico, lo religioso y a lo supersticioso, sino que hay un intento de retomar estos temas, de volver a esta cuestión, dando un paso más allá de la ilustración, es decir, tratar de pensar una mitología racional y a su vez mitologizar la religión. Por eso el filósofo tiene que, digamos, el pueblo tiene que volverse racional, hay que tratar de ilustrar a la gente, ¿no? Digamos, al vulgo, a la masa, mediante la educación. Esto es un poco lo que decía Kant también en su programa sobre la ilustración. Pero al mismo tiempo también el filósofo se tiene que volver abierto hacia los símbolos religiosos y mitológicos, no tiene que desdeñar a los mismos, porque ya en la religión y en el mito hay todo un lenguaje que nos habla y que nos interpela. Y finalmente esto, ¿no? Que me hizo acordar bastante a lo que sería el último Dios en Heidegger, ¿no? Un espíritu superior, que termina siendo el texto, enviado del cielo, tiene que instaurar esta nueva religión entre nosotros. Ella será la última, la más grande obra de la humanidad. Indudablemente es un texto, bueno, más allá que lo leo muy rápidamente, que yo recomiendo, escrito con un gran entusiasmo, por jóvenes que han estudiado juntos en el seminario en Tübingen y que tienen como un gran proyecto para elaborar algo nuevo juntos y se dan cuenta que la época necesita de un pensamiento acorde a la misma. Debido a su pertenencia a la clase burguesa, debido a los movimientos sociales, culturales que hay en aquel momento, pero también a esta herencia que había dejado la filosofía y había quedado sin resolver. Por eso me parece interesante estos primeros momentos de Hegel, Hölderlin y Schelling, ¿no? Al cual también, bueno, se podría añadir, como dijimos antes, a Fichte. Sí, yo pienso que este trabajo de primer proyecto del idealismo alemán es programático porque de alguna manera da el giro estético. El giro estético es un giro poético en el sentido de una ruptura con la mímesis como representación de la naturaleza. Esto va de la mano, por un lado, de Newton, de Kepler, una mecanización de la naturaleza, una concepción hipostasiada del espíritu, donde el espíritu se libera de las determinaciones naturales y cobra autonomía. Esa autonomía del espíritu es libertad frente a las determinaciones naturales que son mecánicas. O sea, la dicotomía de Schelling es la dicotomía entre la necesidad y la libertad. Sí. Es la dicotomía del idealismo, ¿no? La necesidad y la libertad. En la naturaleza hay necesidad, en el espíritu hay libertad. Por eso después Dilthey va a hablar de Erklärung y Verstehen, ¿no? Explicación y comprensión. Nosotros acá tenemos entonces el idealismo alemán, plantea una indeterminación del espíritu. En ese sentido, digamos que
el origen de la diversidad de cosas que hay en la naturaleza tiene que ver con una ruptura de un pleroma, de una plenitud del espíritu, que en una realidad originaria se ha disgregado y se tiene que recuperar esa unidad, ¿no? Esa unidad originaria. Esa unidad originaria se recupera dialécticamente. Por eso Claudio Marenghi nos dice, me gustaría que comenten la importancia de la tesis de Schelling, la naturaleza es el espíritu inconsciente. Claro, o sea, hay que entender que el analogado principal en el idealismo es el espíritu. ¿Sí? El espíritu en sí mismo puede ser espíritu inconsciente, espíritu en desarrollo, espíritu absoluto o espíritu inconsciente. La naturaleza es espíritu inconsciente. Ahora, ¿cuándo se vuelve el espíritu absoluto? Cuando recupera la dinámica de la naturaleza absorbiéndola en la dinámica del espíritu. O sea, es el espíritu en el que con su dinámica absorbe la dinámica de la naturaleza. Yo acá lo tengo anotado incluso en algún lugar, porque él justamente habla de esto, ¿no? Dice, según Schelling, la historia tiene un punto de partida y un punto final. El punto de partida es el estado de naturaleza puro. Y el término final es el estado consumado de la razón. En ese estado la naturaleza no desaparece, pero no opone ninguna resistencia a la razón, es decir, es absorbida por la razón, ¿no? Eso después Hegel va a desarrollar el Aufhebung, ¿no? Naturaleza y razón no se oponen como necesidad y libertad. Entre los dos extremos transcurre la evolución histórica, o sea, este es el esquema metapolítico del progresismo. Esto del pecado original significa, según Schelling, la entrada de la razón en la naturaleza. Ahí se rompe el pleroma, esto es Plotino. Al final de la armonía entre el hombre y la naturaleza, así como la irrupción del mal, que es lo contrario a la razón, ¿no? El bien es la razón, son modernos. La ilustración es un esclarecimiento de la razón acerca de sí misma, ¿no? La síntesis de la apercepción, dirá Kant, de modo que pueda aspirar consecuentemente a la configuración racional del mundo. Acá está la ilustración, o sea, el poder revolucionario de la razón es ordenar el elemento caótico de la naturaleza. En una primera época del desarrollo de la historia domina la razón, en la segunda época el juicio y el entendimiento, Kant, y en la tercera época se cultiva la razón por mor de ella misma, es decir, cuando lo racional se hace real y lo real se hace racional. Es decir, acá hay un parentesco muy grande, Hegel y Schelling. En conjunto, la historia es un proceso en el que la razón se hace consciente de sí misma, ¿no? El saber absoluto. Y solo cuando la ilustración se generalice, este es el capítulo 8 de la fenomenología, es decir, estoy pensando en los paralelos entre Schelling y Hegel, se dará el paso decisivo para la consumación de la historia mediante la acción libre. Entonces la razón dominará por doquier, tanto en el plano jurídico como en el moral. Bueno, es inevitable pensar en la técnica, ¿no? En la técnica que denuncia Heidegger justamente al respecto. Y siguiendo con esa idea de la libertad, lo que sucede en el hombre es un acontecimiento en las profundidades de la vida de Dios. Es decir, acá es importante entender entonces cómo se va gestando el idealismo en base a una relación con la teología protestante, como vos muy bien hacés en señalar, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar de algo decisivo para entender a Schelling, que es la triple síntesis de Kant. Viste que Kant tiene el prólogo de 1781, donde está la triple síntesis, y el prólogo de 1787, donde no está la triple síntesis. En general, por ejemplo, Cassirer ha trabajado el prólogo del 87, pero Heidegger, en Kant y el problema de la metafísica, trata el prólogo del 81, donde está la triple síntesis. Y en realidad pocos han tratado la triple síntesis. Pero bueno, Heidegger es uno de los que la ha tratado, ¿no?
La filosofía del idealismo alemán es un proceso de intensa apropiación, refutación y transformación de Kant. Según la forma más clásica de interpretar a este filósofo, el conocimiento consta de dos fuentes: el impulso de la realidad, que informa el contenido material que está dado a la estética trascendental, es decir, a las formas puras de la sensibilidad, ¿no es cierto? Y el esquematismo de las categorías de la razón, ¿no es cierto? Kant no duda de que a través de la sensación se nos ofrece un mundo exterior, el contenido material, y el sujeto trascendental aporta las formas del conocimiento, ¿no? El conocimiento en Kant es ilemórfico por el esquema del yo uno, el contenido material y el esquema trascendental, que es el sujeto trascendental, ¿no? Recordemos que Kant dice: llamo trascendental al conocimiento no de las cosas, sino de nuestra forma de conocerlas de manera privada. Según Kant, las sensaciones son la ocasión y el estímulo para que se ponga en juego todo un conjunto de actividades en el sujeto trascendental, eso lo sabemos. Entonces, en Kant está el sujeto empírico, que es el que está en contacto con la estética trascendental, y el sujeto trascendental, que es el de las categorías del entendimiento. Esto significa que nuestro sentido exterior no puede percibir nada sin presuponer en la estética trascendental el espacio y el tiempo como formas a priori de la sensibilidad. Ahora, lo primero que hace nuestra sensibilidad priorística es situar las sensaciones en el espacio. O sea, el espacio es el a priori sensible exterior del esquema trascendental. En cambio, el tiempo, o sea, el espacio es un sentido externo a la estética trascendental. En cambio, el tiempo es un sentido interno. Esto lo va a tomar después Husserl para hablar de una fenomenología de la conciencia intencional del tiempo, la conciencia interna del tiempo. El tiempo como anejo al sentido interno es previo al espacio. O sea, en la triple síntesis, digamos, la síntesis de la síntesis la hace el tiempo como horizonte de comprensión del ser. Por eso acá Heidegger encuentra en Kant su tesis de ser y tiempo. O sea, el tiempo como manejo al sentido interno es previo al espacio, pues por ejemplo, para trazar una línea o figura tenemos que regirnos por el antes y el después, por el antes y el después. El tiempo es la forma de nuestro sentido interior en el que suceden las sensaciones. Las intuiciones a priorísticas de espacio y tiempo explican el carácter necesario de los enunciados de la geometría y de la matemática, es decir, imprimen necesidad a los hechos contingentes. Por ejemplo, si digo, ninguna figura puede tener menos de 3 lados, o bien con 2 lados es imposible cerrar una figura, esa imposibilidad no puede demostrarse mediante un proceso conceptual, es simplemente intuitiva. Ahora, ¿cómo sucede que el sujeto es consciente de sí mismo? Que es la pregunta que va a hacer Sartre, ¿no es cierto?, en la trascendencia del ego, en el ser y la nada. ¿Cómo hace la conciencia para ser conciencia de sí misma? Bueno, esa es la pregunta que no puede responder Kant, ¿no? Esa es la pregunta que se le complica a Kant. Ya vamos a ver en qué sentido. Porque, bueno, en esto se juega justamente Schelling. Según Kant, nada puede tener sentido en el entendimiento humano si no encaja con las maneras de juzgar que establece el sujeto trascendental. Esas maneras de juzgar no provienen de las cosas, sino que brotan de la espontaneidad del entendimiento. Este establece toda aquella red de relaciones entre conceptos que constituye la unidad y la objetividad del conocimiento, cuya unidad básica es el juicio, el enlace entre dos representaciones, el famoso yo uno del que habla Heidegger en Kant y el problema de la metafísica. ¿Por qué los juicios que son obra del entendimiento tienen validez? La respuesta kantiana coincide con la de Descartes, a saber, porque el yo que realiza el enlace del juicio ve con evidencia el contenido de su actividad. En el juicio, tal como Kant lo concibe, hemos de distinguir la manera del enlace, así como la conciencia que el yo tiene de dicha acción. Es decir, el yo uno
une sujeto y predicado, pero la unidad analítica de la autoconciencia implica que el yo es consciente del yo mismo. Ahora, ¿cómo es consciente del yo mismo? Dice Kant, por intuición inmediata. Si es por intuición inmediata, entonces el idealismo es un idealismo subjetivo y no trascendental. ¿Se entiende? O sea, si la intuición del yo es una intuición inmediata y no necesita del conocimiento, del conocimiento posible, de la experiencia posible, entonces el idealismo es subjetivo. Estamos en Fichte. Y si viene dada de afuera, si la conciencia del yo viene dada de afuera y no es trascendental y no es a priori, entonces el idealismo es idealismo de la naturaleza. Ahí estamos en Schelling. El gran problema de Kant es que no puede explicar. Kant no puede explicar la unidad analítica de la autoconciencia. Si es certeza de sí misma y es certeza inmediata, es idealismo subjetivo. Y si viene dada por un contacto con el no yo, es filosofía de la naturaleza. El que se dio cuenta de esto fue Hegel. En el juicio tal como Kant lo concibe, hemos de distinguir la manera del enlace, así como la conciencia que el yo tiene de dicha acción. En 2 y 2 son 4, hay un contenido y a la vez la conciencia del enlace entre sujeto y predicado, hecho por el sujeto que se mantiene como Hypokeimen, como Subjektum, en el curso de las representaciones cambiantes. O sea, porque el problema de la modernidad es haber hipostasiado la conciencia. Eso lo ve Sartre en La trascendencia del ego. El problema de la modernidad es haber hipostasiado la conciencia. Si ustedes quieren entender de dónde surgen todos los problemas de la modernidad, surgen de haber hipostasiado la conciencia. Eso lo entiende muy bien Sartre en La trascendencia del ego. Kant da el nombre de unidad analítica de la autoconciencia a la unidad por la que la conciencia del yo se afirma como siempre de nuevo la misma en relación con sus representaciones cambiantes. Y llama unidad sintética de la autoconciencia al entramado del conocimiento objetivo, al conocimiento material, al sistema de relaciones entre las diversas representaciones. La conciencia del yo que establece el entramado, ¿de dónde viene? El que crea un juego establece sus normas. Algo así es el sujeto trascendental en la concepción kantiana. Kant crea, digámoslo así, el juego del conocimiento válido, lo que después Deleuze va a llamar la razón jurídica de Kant, ¿no es cierto? Ahora, la crítica de la razón pura de Kant no solo trata del conocimiento donde cooperan íntimamente la sensibilidad, el espacio y el tiempo y el entendimiento, las categorías, sino también del uso meramente lógico del entendimiento, pensar sin conocer la dialéctica trascendental, y de la actividad de la razón que tiende a un orden total de nuestro mundo y así plantea cuestiones como la existencia de Dios, la libertad, la inmortalidad del alma, etc. Los conceptos de la razón no son constitutivos, sino regulativos, es decir, no nos dicen cómo están constituidas las cosas, no agregan conocimiento, no son sintéticos, o como el hombre en sí mismo, sino que nos indican una pauta de comportamiento, son ideas regulativas. Esto va a aparecer en la crítica de la razón práctica. Un problema especialmente arduo en Kant es el de la autoconciencia. En la terminología kantiana, la autoconciencia se refiere a la conciencia de la actividad que ejerce el yo y que se expresa en juicios como yo pienso, yo uno, yo digo, e indirectamente en expresiones como es evidente, no hay duda, certeza absoluta, ¿no? Como en el ontologismo de Malebranche se resuelve en la idea de Dios la idea del mundo y todo el mundo en la idea de Dios. Porque la idea de Dios es inmediata, es decir, es evidente. Bueno, el yo es evidente para Kant. Si es así, Kant está cayendo en un ontologismo antrópico. Kant acuña el concepto de apercepción trascendental para referirse a la autoconciencia. La afirmación de que ésta se da plantea la cuestión de si el yo tiene una visión y una intuición directa de sí mismo. A este respecto, Kant no se pronuncia con claridad. Según él, no puede haber ningún conocimiento del yo puro. No sabemos qué es esto. Sabemos qué es, pero no sabemos qué es. Kant afirma una percepción pura del yo que precede tanto a la intuición como al concepto.
pero cae en el idealismo subjetivo de Fichte. Y él se da, además, los nombres de intuición empírica indeterminada, experiencia interna o percepción interna. Heidegger, en el parágrafo 1 de Ser y Tiempo, va a desarrollar el concepto de lo inmediato indeterminado. Es mérito de Schelling haber descubierto que en Kant se da una intuición intelectual, entendiendo por tal la conciencia que la conciencia constituyente tiene de sí misma, de modo que en el yo absoluto el acto consciente y aquello de lo que es consciente coinciden. Y acá tenemos el idealismo subjetivo de Fichte, ¿no es cierto?, en esta idea. O sea, el problema de la modernidad, que va a aparecer en Fichte, en Schelling, en Hegel, y el único que va a poder salir de ella es Hölderlin, es el problema del sujeto. El problema del sujeto y su inmanencia. Y por ejemplo, en la teología, la inmanencia de la trascendencia. Y vos haces muy bien en rescatar la trascendencia de Dios en Schelling, porque Schelling quería rescatar la trascendencia de Dios con respecto a Hegel, que había disuelto la dinámica de Dios en la dinámica del espíritu y la dinámica del espíritu en la dinámica de la historia. Ahora, sí, ¿cómo hacer para rescatar esa trascendencia de Dios, ¿no es cierto?, con una nueva religión y no sin la cristiana? O sea, ¿qué lugar ocupa el cristianismo en estos idealistas alemanes si no es un mero juego estético de representación de la infinitud que es proyectada como el deseo del hombre, de inmortalidad, y como la suma de todas las perfecciones que se da en la utopía? ¿Cómo el hombre puede asirse a una religión trascendente, pero que sea cristiana? Claro, claro, claro. Bueno, déjame esto contestártelo más al final, en un texto que tengo acá de Arturo Leite, que ha escrito sobre la cuestión del pensamiento de Schelling. Pero me gustaría, para ir contestándole un poco también a Claudio Maenghi, señalar los 6 periodos que algo he hablado de Schelling, ¿no? Que pueden ser 7, algunos dicen, o sea, es siempre, digamos, como dije antes, una filosofía en devenir, primera cuestión. La segunda, lo que dijiste vos, y me parece muy interesante, en Kant hay un esbozo de sistema, pero no hay un proyecto de sistema. Lo que caracteriza el idealismo alemán, y esto lo señala muy bien Heidegger en ese texto de Schelling sobre la cuestión de la libertad humana, es precisamente este proyecto de sistema que los aúna, ¿no?, que los unifica. Entonces, es un pensamiento unitario, es un sistema de la libertad, como hemos visto antes, que intenta, en el caso de Schelling y también yo creo que el de Hölderlin, intenta no solamente poner la libertad en el sujeto humano, sino que ya hace parte de un sujeto absoluto en el cual el sujeto humano sería un partícipe. Después, obviamente que hay diferencias y Schelling al respecto de esto, pero básicamente podemos decir que este sistema de la libertad, esta filosofía del devenir de Schelling, que consta de 2 etapas, pero de 6 periodos, serían los siguientes. El primero sería entonces el periodo fichteano, ¿no?, de un Schelling muy jovencito, de 17, 18 años, que intenta formular una filosofía de lo absoluto bajo la configuración de una ciencia, ¿no?, el ideal de la ciencia, a partir de un único principio pueda inferir todas las demás categorías mediante una deducción dinámica y viva. Este primer principio es el yo absoluto, en el que se encuentra el principio del ser y del saber, del conocer y del obrar. Acá ya hay una diferencia, porque para Schelling, Fichte, cuando habla de este yo y lo pone al no yo, primero que le está sacando autonomía a la naturaleza. Y segundo, que para Schelling todavía este yo tendría reminiscencias, por decirlo de alguna manera, demasiado humanas. En cambio, a Schelling le interesa ya partir de un yo absoluto, el cual no tenga... Lo absoluto es un término muy interesante, porque lo absoluto quiere decir que absuelve,
¿Qué absuelve? Bueno, absuelve precisamente la relación sujeto-objeto, ¿sí? O sea, ya no hay un sujeto en un sentido estricto, a menos como lo había en Descartes, y todavía estaba de algún modo en Kant, ni un objeto, porque si hubiese un objeto no sería absoluto, tendría algo todavía enfrente, ¿no? Entonces hay una absolución, tanto un intento de absolución, y de disolución tanto del sujeto como del objeto. La segunda etapa de Schelling, o el segundo periodo, mejor dicho, es la filosofía de la naturaleza, donde se produce un distanciamiento de la filosofía de Fichte, y donde acá hay una influencia que no hemos citado, que yo al menos no he citado, y que es la influencia de Spinoza en Schelling, ¿no? Me he vuelto espinosista o spinociano. Él le escribió una carta, creo que a Hegel. Entre tanto me he vuelto espinociano, ¿no? Como reivindicando esta cuestión de un absoluto objetivo en el sentido que no depende de la conciencia humana. Pero bueno, esta filosofía de la naturaleza ya se desliga del pensamiento de Fichte y de alguna manera es el germen del futuro sistema. La naturaleza, dice Schelling, presenta los mismos rasgos que una subjetividad autónoma. Para Fichte, en cambio, la naturaleza era el no yo, la negación y oposición a este yo absoluto, con el fin de que realice a sí mismo y se materialice para lograr devenir consciente de sí. Para Schelling, en cambio, la naturaleza es en sí misma un yo que se desarrolla paulatinamente en el curso del despliegue de la propia naturaleza a lo largo de miles de años. O sea, hay una autonomía, hay como un ser orgánico de esta naturaleza, ¿no? Este sería el segundo periodo. Después me voy a detener un poquito más en esta cuestión de la naturaleza si hace falta. No voy a citar las obras, pero esto acá se podría hablar de un... Si hay un idealismo subjetivo en Fichte, acá podríamos hablar de un idealismo objetivo en Schelling. Después vendría la filosofía de la identidad, el tercer periodo, donde descubre Schelling que la naturaleza solo es una dimensión objetiva de una identidad originaria que tiene su lado subjetivo en todas las manifestaciones del espíritu. Y acá se concibe precisamente al absoluto como esta identidad originaria, un punto de indiferencia, Indifferenzpunkt, dicho en alemán, en el que todavía no se ha distinguido el objetivo de lo subjetivo y que permitirá concebir todo el proceso de la historia como la tendencia a esa unidad. Primero, en la naturaleza, ¿sí? Se manifiesta el absoluto, donde predomina lo objetivo sobre lo subjetivo, y posteriormente en la historia, en la que lo subjetivo predomina sobre lo objetivo. De este modo se explica el hermanamiento originario entre espíritu y naturaleza, y el modo en el que aquel imita las formas originarias de estas. Bueno, acá a esta concepción de lo absoluto desde una filosofía de la identidad la hará la crítica Hegel en la fenomenología del espíritu, en el prólogo de la misma, donde ya acá se dará un distanciamiento bastante importante de ambos. Esto es muy interesante, entre Hegel y Schelling, porque para Hegel esta filosofía implica una abstracción, donde él dice todos los gatos son pardos en esta filosofía de la identidad. Es decir, no hay una bajada, digamos, hacia la realidad, sino que es un concepto abstracto de alguna manera, ¿no? Posteriormente, sobre esto sería interesante hablar. Posteriormente se da el cuarto periodo, sería el sistema de la libertad, que abarca una extensión bastante amplia de 8 años, apunta a la necesidad de reformular la idea de fundamento de la identidad como absoluto. Se reformula la concepción de la naturaleza en el ensayo sobre la libertad humana, en el que la naturaleza es considerada como un organismo de la libertad que tiene en esta su origen y fin. La parte final del sistema es entender cómo la libertad puede ser el origen y causa de la naturaleza visible, o en términos kantianos, cómo es posible pensar un agente libre, inteligente, que haya dado origen a la naturaleza. O sea, en el sistema de la libertad,
como dijimos antes, según Heidegger, ya acá hay, digamos, una ruptura definitiva con lo que sería el pensamiento de Hegel, y hay como una crítica a lo que sería la lógica hegeliana, ¿no? Que aparecerá posteriormente. Se percibe el error básico del idealismo y ya de toda filosofía racional. En el quinto periodo, ya es el periodo donde empieza la filosofía negativa y la positiva. Schelling percibe entonces el error del idealismo y con él de toda la filosofía racional, el hecho de ser una ciencia regresiva que retrocede en busca de los principios del conocimiento, pero que no es capaz de dar cuenta de la existencia ni del carácter progresivo de la filosofía como existencia histórica. Se perfila una visión de la modernidad como una lucha entre el racionalismo y el empirismo. Forja sus críticas al sistema de Hegel, esta filosofía positiva. Se va perfilando los rasgos de la filosofía positiva, capaz de dar cuenta de la mitología y la revelación. Es acá donde Schelling se abre al tema, deja de lado ya entonces esta posición racionalista hegeliana, ¿sí?, de un Dios inmanente en la historia, y se abre a una filosofía, digamos, abierta, digamos, desarrolla una filosofía abierta hacia lo trascendente, empieza a desarrollar las primeras cuestiones sobre la mitología y la revelación, que dicho sea de paso, su pensamiento sobre la mitología ya se había dado en su fase de juventud, es decir, en Schelling hay un constante retomar ideas, dejarlas y volver, o sea, elaborar ideas, dejarlas y volverlas a retomar, ¿no? Hay un constante repensar su pensamiento. Ahí te quiero hacer no es, te miro con esto, no es un itinerario o un sistema tan prolijo como el de Hegel, que empieza, digamos, al igual que Schelling, pero después se aleja de él, y ya en la fenomenología del espíritu se nota un espíritu mucho más inmanente a la historia, y esto lo muestra en la lógica, posteriormente en su filosofía de la historia y la historia de la filosofía, en su filosofía del derecho, etc. Es decir, en Schelling en Hegel, mejor dicho, hay un camino mucho más prolijo, más ordenado, pero el absoluto es el teatro de la historia. Es imposible pensar a este absoluto fuera de este teatro y de esta gesta realizada por la humanidad. En cambio, el Schelling ya de la filosofía positiva, que critica a esta visión por considerarla inmanente, intenta pensar la trascendencia fuera ya de esta razón meramente humana. Y termino con esto. Este sería el sexto periodo. Este periodo coincide con su estadía en Berlín, elabora la filosofía de la mitología y de la religión frente a la filosofía negativa representada por Hegel. Expone su concepto de una filosofía positiva como una forma de empirismo trascendental, que es a su vez existencial e histórico. El sistema de la libertad está presente de un modo u otro en todos los periodos de la filosofía de Schelling. Schelling se transforma en precursor de los pensadores del siglo XIX y siglo XX. Bueno, no sé qué me querías decir, pero digamos, lo que yo insisto mucho es esto digamos, si bien él parte de un pensamiento en conjunto o común con sus compañeros de seminario y con otros pensadores que eran afines al idealismo, posteriormente el Schelling maduro se va separando, ¿no? Y ya aún el Schelling joven va mostrando esta diferencia con Hegel y sobre todo con Fichte en otorgarle autonomía a la naturaleza. Bueno, contame, no sé si me querías... Bueno, un comentario es que algo de influencia habrá tenido el romanticismo en Hegel y en Schelling para abrirse, ¿no es cierto?, a esta lógica simbólica, a esta representación mitológica, a la filosofía de la revelación. Viste que nunca se entendió por qué desde, digamos, desde la certeza de sí mismo, desde la autoconciencia, al saber absoluto, tenemos en el medio
la religión, en un capítulo sobre la religión y el perdón en la fenomenología del espíritu, ¿no? O sea, porque esa reconciliación del saber, del ser consigo mismo, del saber absoluto, se da en el ámbito de la religión. Siempre fue un misterio eso, y tiene que, yo creo también, una influencia de la mística renana y, por qué no, también del romanticismo. Pero cuando vos hablas de la autonomía de la naturaleza, y yo creo que si hay alguien autorizado para hablar de ecologismo y de la relación de la filosofía con filosofía de la naturaleza, es Ricardo Poyentin, que ha estudiado profundamente esta temática de la técnica. Es ¿cómo ves vos entonces, digamos, esta exaltación de la era de la técnica, ¿no es cierto?, en haberle quitado a la naturaleza su propia autonomía? ¿Crees vos que esto tiene que ver de alguna manera con el desarrollo del capitalismo en esa época de la industrialización y de la explotación de la tierra? ¿O esta metafísica es independiente de ese contexto histórico en el que está transitando la burguesía? No, yo creo que sí, obviamente. Por eso, digamos, yo traje hoy en día para este programa a Schelling, porque para mí es el último gran, quizás exagero en esto, pero el último gran metafísico, el último gran pensador que, bueno, obviamente que él no hubiese existido sin la presencia de los otros que hemos nombrado, Hölderlin, Fichte, Jacobi, Hegel sobre todo, pero esta gente fue la última en intentar todavía pensar un sistema abarcativo como sistema de la ciencia, o de la primera ciencia, de la metafísica, la filosofía primera, y que luego se dedujese a partir del mismo todas las demás saberes regionales, ¿no? Todas las demás ciencias, digamos, la biología, la física, la astronomía, bueno, etc. Entonces, me parece que a partir de ahí, a partir de él se da una ruptura, porque ya después de Schelling, ya él en el sistema de la libertad termina diciendo, hablando de la voluntad y del querer, ¿no? Y esto es retomado posteriormente por Schopenhauer y por Nietzsche. Posteriormente, en su filosofía positiva, como vos dijiste, entre sus alumnos estuvo Bakunin, estuvo Engels, estuvo Kierkegaard, o sea, cómo él va dejando un legado, pero ese legado ya es un legado que, a la luz de la idea de sistema y de este conocimiento, de esta intuición de lo absoluto como unidad, lo que él deja como herencia son saberes más bien atomizados. Ahora, ¿por qué yo digo que me parece a mí que Schelling es actual y porque es uno de los últimos metafísicos, si no el último? Porque precisamente a partir de ahí ya va surgiendo en el siglo XIX la revolución industrial y aparece un pensador que para mí me parece que es clave, no porque tenga razón, sino porque se dio cuenta hacia dónde iba la humanidad, que es Augusto Comte, con su ideal, con su filosofía o su epistemología, porque no deja de ser una epistemología, una filosofía de la ciencia, que es el positivismo. Comte no es un científico, es un filósofo que piensa que la humanidad pasa por 3 estados, toma esta idea de una ley natural de la humanidad, de una evolución, y estos 3 estados sería el estado el más primitivo, el religioso, luego el estado abstracto filosófico, y finalmente el estado adulto o científico, que es el del hombre, obviamente, europeo. Aquellos pueblos o culturas que se han quedado en los anteriores 2 estados, por ejemplo, la Grecia de la filosofía, donde surge la filosofía, o los pueblos no europeos, los pueblos originarios, o los pueblos africanos, o los pueblos asiáticos, digamos, todo aquel pueblo no europeo se ha quedado en el primer estadio. ¿A qué voy yo con todo esto? Que finalmente la ciencia termina de alguna manera monopolizando todo el discurso, y el positivismo posteriormente se transfigura en cientificismo para terminar en el siglo XX formando el Círculo de Viena con el neopositivismo,
bueno, y toda una cuestión del lenguaje basado en la lógica proposicional, etcétera, ¿no? Donde yo creo que ahí el factor decisivo de ruptura con eso va a ser, y la filosofía analítica va a ser Wittgenstein, pero eso sería otra cuestión. A lo que voy yo, volviendo a tu pregunta, es sí, Heidegger lo ve, digamos, para mí Heidegger es injusto con Schelling, te voy a ser honesto, como es injusto con varios autores, pero bueno, en este caso especialmente con Schelling, porque me parece que él precisamente no toma en consideración estas etapas y esta necesidad de repensar la urgencia de su tiempo a partir de una filosofía que todavía conlleve todos los saberes y que sea guía, ¿no? Para el hombre. En cambio, lo que van a hacer, después esa guía va a desaparecer y va a ser monopolizada por un pensamiento unívoco, como dice Heidegger, que es la tecnociencia o la técnica en su esencia. Esto se muestra muy bien en el pensamiento de Comte, que ha derivado, digamos, y se ha monopolizado este mismo en el transcurso del siglo XX. De ahí que habíamos hecho el programa anterior contigo sobre el existencialismo y cómo el existencialismo, una de las rebeliones del mismo es rescatar la figura humana frente a esta enorme maquinaria que el progreso tecnocientífico había generado. Con todos los avances y progresos médicos, físicos, astronómicos, biológicos, etcétera, que es indudable, pero también con todo este lado oscuro, ¿sí?, que trajo las dos guerras mundiales, los campos de concentración, la bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki, etcétera, ¿no? Y obviamente acompañado de en un sentido muy amplio lo digo, aunque acá quizás haya algunos que no estén de acuerdo, pero con la política capitalista, y obviamente con también dentro de esa dinámica como reacción, pero dentro de la misma dinámica, fiel al espíritu cientificista de algún modo, el marxismo soviético o también la reacción totalitaria nazi y de otros fascismos. Es decir, nunca se logró volver, para ir terminando mi idea, a esta visión unitaria, a esta visión sistemática, a esta visión abierta hacia lo trascendente, que unificaba todos los demás saberes, tal como había pensado Schelling. Y sí, en cambio, esto fue absorbido, fue colonizado por el pensamiento tecnocientífico. En ese sentido, sí, yo creo que Heidegger fue un gran precursor cuando habló de la maquinación, de la Machenschaft y de la esencia de la técnica, ¿no? Como hoy en día estamos condicionados por dicha esencia como última figura de la metafísica. En ese sentido, yo me parece que Heidegger ahí digamos, se anticipa y es un pensador completamente actual, porque hoy en día somos absolutamente dependientes de la tecnociencia, tanto para bien como para mal, no vamos a negar esto. Pero volviendo a Schelling, me parece que es injusto precisamente por todo aquello que Schelling intentó pensar, e incluso hasta yo diría que Heidegger, como un filósofo muy astuto, le saca algunas cosas a Schelling y las elabora en su propio pensamiento, ¿no? Esto de Dios y de otras cuestiones, así como también saca temas de otros pensadores como Jakob von Uexküll, que fue biólogo, bueno, etcétera. No vamos a entrar ahora en polémica con Heidegger, ¿no? Y su lectura, por ejemplo, de Nietzsche, que también me parece un poco injusta. Pero lo que voy es que, desde el punto de vista, para terminar, de la historia de la técnica y de la consumación de la metafísica, de la figura de la técnica como última figura de la metafísica, Heidegger para mí es un precursor y no hay hasta ahora nadie que lo supere, o al menos todos los que han intentado superarlo tienen que valerse su pensamiento. Como dice Sloterdijk, con Heidegger y contra Heidegger, pero no sin Heidegger, ¿no? Pero por otro lado, bueno, habría que repensar la historia de la filosofía viendo estas excepciones como son Schelling
para ver toda la riqueza y qué nos trae Schelling hoy en día, esta visión que tiene tanto de la naturaleza, de la religión, como de la mitología, que posteriormente fue retomada, ¿no? Así es, así es. Yo creo que eh, injustamente se ha dado por clausurado el pensamiento de Schelling al haber, no sé, de alguna manera dadole carta de defunción al idealismo. Entonces, una vez que se ha condenado al idealismo, se ha tomado Sí. a Fichte, a Schelling y a Hegel como un capítulo de la filosofía, y bueno, que después viene el marxismo, después viene el voluntarismo de Schopenhauer, el existencialismo de Kierkegaard, y bueno, de alguna manera Heidegger va a tratar de recuperar a estos pensadores, pero ya desde su propio sistema, ¿no? Porque, bueno, efectivamente Heidegger no es un historiador de la filosofía, sino un filósofo. Yo, no obstante, creo que ciertas cuestiones, como por ejemplo pensar la libertad, nos ayuda mucho a entender Schelling para entender al existencialismo de Kierkegaard. Muchos conciben que el marxismo nace en las clases de Schelling a Engels, cuestión que me parece injusta porque lo central del marxismo no es Engels, sino Marx, ¿no? Pero de alguna manera Marx también va a estar influenciado mucho por el idealismo alemán, ¿no? La izquierda hegeliana, Sí, sí, esa sí. De hecho, perdóname, de hecho, para Marx hay que dar vuelta a Hegel, ¿no? O sea, hay que invertir a Hegel, pero digamos, la dialéctica sigue siendo la misma. Y hay un sentido racional en la historia y hay una dinámica que se basa en la lucha de clases. O sea, acá se deja de lado totalmente lo absoluto, se materializa la historia y se pone el acento en la lucha de clases. Son cuestiones interesantes para tener en cuenta, no hay que barreras tampoco, pero insisto, esta visión amplia, ¿no? Abierta hacia lo trascendente, esta visión de una naturaleza holística, del arte como acceso hacia lo absoluto, hacia Dios. Fíjate que esta filosofía del arte en Schelling, en alguna de sus etapas, o digamos en todo en su itinerario filosófico, pero especialmente en uno de sus periodos, también influye mucho en Heidegger, en el origen de la obra del arte, ¿no? El hincapié puesto por esta gente de Schelling y Hölderlin, especialmente en el tema de la poesía, cómo influye en Heidegger, ¿no? Cómo hay un abismo entre filosofía y poesía, pero ambas de alguna manera se dirigen o se refieren a lo mismo, que es el ser. Entonces, me parece que el pensamiento de Schelling tiene mucho que darnos hoy en día y bueno, me parece que no solamente eso, sino que ha ejercido una gran influencia sobre varios pensadores, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, seguramente vamos o tratamos algo más de Schelling o vamos a otro filósofo, pero no quería que terminemos, Ricardo, sin que puedas promocionar el curso que estás por brindar, ¿eh? Así que te escuchamos. Sí, sí, déjame buscarlo. En principio voy a dar un curso sobre el antropoceno. Lo voy a ir publicando en mis redes sociales. El curso tiene que ver precisamente sobre qué es el antropoceno. Se llama, ahora les digo, les voy diciendo, déjenme, que hay una pequeña saturación en mi celular. Antropoceno y ecología, se llama el nombre del curso, de la devastación a la autorrealización. Es un curso que tengo pensado dar los sábados a las 19 horas y serían 4 encuentros. Es un curso introductorio, es arancelado, pueden dirigirse hacia mí por Facebook, por Instagram, por mail, y se va a basar en 4 puntos. Un espacio para pensar nuestra realidad de cara al futuro, es el subtítulo, y los 4 puntos que trato son los siguientes. ¿Cómo es posible la autorrealización en tiempos de incertidumbre ambiental? Acá voy a hablar de la autorrealización tanto humana
como de los demás seres vivos, retomando un poco esta idea de Schelling de la naturaleza en cuanto a identidad autónoma y holística. El antropoceno, en el contexto de la ecología contemporánea, cómo hay que pensarlo, qué es el antropoceno, cómo se vincula con otros fenómenos como la extinción de las especies, masiva de las especies, el cambio climático, etc. Y finalmente, también otras cosas más que nos vienen a decir sobre el antropoceno autores que han tratado el tema, como Bruno Latour, Dana Haraway, Peter Sloterdijk, Débora Danowski, Eduardo Viveires de Castro, etc., ¿no? Para terminar, el antropoceno y política, el desafío del debate con los negacionistas climáticos, que esto va a ser un tema posiblemente para discutir. Mi idea es presentar en este curso introductorio la cuestión del antropoceno y su vinculación con la ecología contemporánea y la necesidad de pensar nuestros tiempos a partir del mismo, y cómo ejercer también un proyecto humano y de los otros seres vivos y de la naturaleza en el contexto de esta devastación ecológica que estamos padeciendo, ¿no? Así que bueno, gracias por darme la chance de poder promocionarlo por primera vez en algún programa, ¿no? No, por favor, gracias, te agradezco. Quería terminar leyendo una cosa sobre el tema de la religión en Schelling, de este libro de Arturo Leite, que yo lo recomiendo, que se llama Las épocas de Schelling, lo muestro. Ahí está. De Arturo Leite, en donde él, en unos finales de los capítulos, ya hablando Schelling de la filosofía positiva, él habla de 3 aspectos de la religión, porque vos en un momento mencionaste, bueno, ¿cuál sería y esto hemos hablado, ¿no? Se trata de pensar la mitología en interacción con la razón y la razón abierta hacia la mitología, es decir, no podemos pensar de la manera como se pensaba antes la religión o el mito fuera de la razón, pero tampoco podemos pensar como querían los ilustrados, dejar o reducir el mito y la religión a mera superstición. Entonces acá Schelling va a hablar de 3 etapas de la religión. Primero, una religión natural, es el comienzo, es una religión necesaria y ciega, es una religión que tiene que ver con la superstición. Está obviamente hablando de religiones paganas. Luego la religión revelada, que libera al hombre de la religión ciega y necesaria de la superstición. Acá está hablando del judeocristianismo, explícitamente del cristianismo. Y posteriormente una religión filosófica, que es la religión de la inteligencia libre. Nuevamente el acento puesto en la libertad, ¿no? Como dijimos al comienzo. Esta religión filosófica no supera a las religiones independientes de la razón, sino que es una necesidad de comprenderlas en su completa verdad y peculiaridad, y reproducir esa inmediatez como génesis misma de Dios. Primero aparece como algo necesario y luego como algo libre. Acá sí hay una afinidad bastante parecida con el pensamiento de Hegel, pero Schelling pone el acento en la trascendencia y la necesidad, a partir de esta religión filosófica, de generar o crear una nueva mitología, sin diferenciar entre el mito y el logos, y también teniendo la unidad entre naturaleza e historia. Es una religión libre que todavía no existe, como decíamos al principio, esta divinidad que ha de venir, que tendrá que surgir una nueva revelación del hombre con Dios. Y ahí generará una historia superior. Es decir, a mí me pareció muy interesante porque acá se puede pensar en una visión también dionisíaca, se puede pensar en el último Dios pregonado por Heidegger, se puede pensar en, bueno, en fin, en Bátimo, podemos pensar con Derrida, etc. Pero me parece que esta visión de Schelling, insisto mucho en esto,
en recrear constantemente a la luz de los desafíos de su tiempo, tanto la naturaleza, tanto la política como la religión, ¿no? Y él, insisto en esto, para terminar, lejos de dejar la religiosidad humana, la considera como sustancial al hombre, pero con la necesidad de ser pensada desde una filosofía abierta hacia esta misma, ¿no? Tanto en la mitología como en la religión. Rescatable Schelling en estos tiempos aciagos de nihilismo, en los cuales no hay dónde asirse, ¿no? Rescatar un poco a Schelling no viene nada mal. Te agradezco mucho, Ricardo. Te agradezco mucho a vos, Jonathan, por darme el espacio en este programa. Y bueno, seguiremos dialogando y hablando sobre estos temas y otros más que se nos presenten, ¿no? Así que... Seguro. Seguro. Quizás viene Schopenhauer, no sabemos. Sí, queda pendiente el programa sobre Schopenhauer y bueno, ahí hablarás más vos que yo. A mí me interesan algunas cosas puntuales sobre qué pensaba Schopenhauer sobre las mujeres, que tiene un libro escrito. Que me parece muy, muy divertido y muy, muy interesante. Es divertido. Bueno, agradezco a la audiencia también que nos ha seguido en un domingo tan, no sé cómo estar ahí, pero acá tan nublado, con tiempos bastante tormentosos en un sentido no solamente climático, en un sentido climático amplio, ¿no? Tiempos nublados. Así es, bueno, para esto estamos nosotros, para acompañar un poco estas acuarentenadas noches y poder darle un poquito de sabor filosófico, ¿no? A los hogares de nuestros amigos. Así que bueno, Ricardo, te mando un abrazo grande, a ustedes también amigos, y nos vemos en la próxima con más filosofía y pensamiento crítico. Chao, gracias, buenas noches.